Buenas noches, ¿cómo les va? Es un placer estar en este lugar para poder abrir la Biblia, para poder escuchar la voz de Dios y qué es lo que hoy tiene preparado para nosotros. Y me llamaba la atención el cartel, las letras, la frase, ¿no?, que está ahí arriba. ¿Qué dice? Su gracia nos salvó. Y cantábamos recién este hermoso himno, ¿no? Que cara a cara espero. ¿Vas a poder verle cara a cara si no entendés esta frase? No. Porque por gracia somos salvos. Y justamente quiero compartir con ustedes una porción bíblica que está en el libro de Efesios. Le voy a pedir a los chicos si lo pueden poner. Que está en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. Y lo encontramos, dice, vamos a llamarlo rico por gracia. En gracia, perdón, rico en gracia. Y encontramos Efesios 1:7 con la versión Reina Valera 1960, pero también podemos encontrar una versión de Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Vamos a leer la primera, que dice así. ¿Me acompañan? A ver. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Muchas veces hablamos, ¿no? Y vos fíjate lo que dice la otra versión. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad. Dice, ¿no? Dice así. Libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Estudiamos el pastor mencionó recién la palabra hermenéutica, ¿no? Qué necesario que es la hermenéutica, la exégesis, y que estuvimos estudiando con Adrián también en lo que es la primera parte de la escuela bíblica. Encontramos en estas dos versiones, ¿no?, que la segunda se invierte algo acá. ¿Qué palabra? Gracia. Gracia, ¿sí? Este pasaje maravilloso en el cual nosotros vamos a pensar hoy, enfatiza y nos ayuda a nosotros los creyentes a conocer la verdad en cuanto a las riquezas de la gracia de Dios. El libro de Efesios, qué interesante que es leerlo, son 6 nomás capítulos, y qué interesante que es lo que nos transmite a nosotros como creyentes. Nos está elaborando de alguna manera el libro de Efesios, dice, riqueza de la gracia de Dios, por un lado, la riqueza de Cristo relacionado a ¿qué? A la gracia, de un rescate, nos habla, de la salvación. ¿Salvación por qué? Por gracia, de una reconciliación con Dios, por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por gracia, y de una nueva vida en Cristo, por las riquezas de su gracia. No sé si llegamos a comprender lo que significa para nosotros los creyentes vivir una vida en Cristo, pero no por nuestros propios medios, sino por la gracia divina de Dios. Por eso que a veces como congregación y uno en forma personal, o como grupo, como en ministerios, muchas veces tomamos de una manera liviana la palabra gracia. Y te lo voy a decir de dos maneras. Podemos darle expresarla de una manera formal, pero también de una manera informal. ¿De qué te estoy hablando en este momento? Formal, porque a veces lo decimos, lo manifestamos, lo exponemos como una fórmula. Yo soy salvo por gracia, pero muchas veces no llegamos a comprender lo que significa y la profundidad de esta versión y pasaje bíblico. ¿Por qué? Porque lo decimos como fórmula, pero muchas veces nos olvidamos del por qué. Soy salvo por gracia. ¿Somos agradecidos al Señor? ¿Entendemos las riquezas de la salvación? Su gracia nos salvó. ¿Entendemos que queremos vivir esa vida y esperar ese galardón en los cielos y ver a Cristo cara a cara como cantamos?
Y cuando cantamos aquí, con cánticos, con himnos espirituales, ¿sí? También estamos, por eso que es tan importante las canciones congregacionales cuando tienen contenido teológico. ¿Sabes qué? Cuando tienen ese contenido que exaltan en sobremanera la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando cantás cara a cara, quiero verte, te quiero llevar a la manera formal, informal. ¿Por qué informal? Porque te tiene que salir de una manera espontánea, natural, porque sos un hijo de Dios. Y actúa de una manera sobrenatural el Espíritu Santo, ¿dónde? En uno. Ahora, ¿qué expresa cuando decimos que somos salvos por gracia? Expresa que la plenitud de Cristo y de Dios en mi vida. Expresa que debemos andar en amor. Expresa una forma de hablar distinta, lo dice el libro de Efesios. ¿Sí? Dice, ni una palabra inmunda se nombre entre nosotros. Cuando entendemos, ¿sabes qué? La gracia de Dios, nosotros debemos manifestar gracia. No participemos también, nos dice este libro maravilloso, de las modas actuales, porque se pueden convertir en idolatría para nuestro estilo de ¿qué? De vida. Pero dice el versículo 15, ¿sí? Mirad el versículo 15, sí, capítulo 5, versículo 15. Mirad lo que nos dice cuando andamos en gracia. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, ¿qué quiero decir con una manera informal cuando entendemos la gracia? Buscá Lucas 6, 45. El Evangelio de Lucas 6, 45. 45. Y dice así: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando digo que es algo informal, algo espontáneo que tiene que salir en vos, ¿sí? Y porque entendés cuál es la gracia, es porque en vos y en nosotros y en mí tiene que abundar algo. ¿Qué es lo que tiene que abundar, si te pregunto? Cada día, la palabra de Dios. ¿Lees o leemos diariamente la Biblia en nuestros hogares? ¿Leemos la palabra de Dios cuando te levantás? ¿Tomás tu tiempo para ver qué es lo que Dios tiene para decirte? Entonces, porque de la abundancia del corazón habla, rebosate, llenate, ¿sí? De la palabra de Dios en tu vida. Y cuando hables, vas a hablar con gracia. ¿De quién? De lo que el Señor Jesús hizo en tu vida. Si tu corazón está en abundancia con la palabra de Dios, seguramente vas a querer servir al Señor. Si la abundancia de la palabra de Dios está en tu corazón, seguramente el frío no te va a parar para poder estar aquí, para poder cantar y para poder adorar a Dios. Si la abundancia de Dios y la palabra de Dios está en tu corazón, vas a tener gozo del Señor ante las dificultades. Hablamos con mis hijos, le digo a mis hijos a Miriam también, ¿no? ¿Por qué mi hija política? Nuera, ¿no? Allá, y una charla interesante sobre el gozo, la felicidad que era. ¿Tienen situaciones difíciles? Por supuesto que sí. ¿Tienen momentos de felicidad? Sí. Pero muchas veces, dice, yo confundo, decía Mauro, la felicidad con el gozo.
Pero el gozo lo vamos a encontrar cuando estamos alineados y en la voluntad de ¿quién? De Dios. La felicidad puede ser momentánea, pasajera, pero también te dice la palabra de Dios, lee el Sermón del Monte y te da una lista de ¿qué? De bienaventuranzas, dichosos, felices, ¿sí? Pero te habla de pobres, de aflicciones, de corazones limpios. Pero todo está alineado, ¿sabes qué? A que vos hagas y obedezcas la voluntad de Dios en su palabra. Porque de la abundancia del corazón habla, ¿quién habla? La boca. ¿Sí? ¿Dónde está, no? Entonces, cuando hablamos, ¿en quién tenemos redención? El primer punto es la palabra ¿en quién tenemos? La primera frase. Vamos a ir hablando un poquito sobre esa porción bíblica. ¿En quién tenemos? Y cuando hablamos de en quién, y cuando leemos esta porción bíblica, siempre, como hablaba Adrián y al hablar pastor de hermenéutica, tenemos que ir para atrás para analizar el contexto, el propósito de la palabra, pero también ir hacia adelante, ¿no? Y tomar este versículo como una bisagra, de alguna manera. ¿En quién tenemos? Pablo lleva a la iglesia de Efesios a que pueda tener una mirada, una sola forma de mirar. ¿Sabe a quién? A Cristo. A Cristo. ¿Y dónde está el pasaje que nos dice cuál es el medio para poder reconciliarnos con Dios? Busca Efesios 1, estamos en el libro de Efesios 1, versículo 5. 1:5. ¿En quién tenemos? Mirá, ¿a dónde tenemos que mirar y quién es nuestro medio para llegar a Dios? En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Predestinación, palabras, ¿no? Muchas veces se tendría que explicar en otro momento. Pero acá lo interesante de todo esto que le dice que somos adoptados hijos por Dios por medio de Jesucristo. Y si te perdiste una reunión un miércoles, ¿sí? Nuestro hermano Marcos Agoglia dio una explicación sobre cómo es ser hijos adoptados y hablaba de las leyes romanas, ¿sí? Me acordaba de la facultad, ¿no? Cuando hablaba el hermano Agoglia sobre el derecho romano. Y qué interesante cómo pasaba a tener ese hijo adoptado todos los derechos genuinos como un hijo legítimo. Ya no era bastardo, ya no era un perdido, ya no andaba deambulando, era adoptado como nada más ni nada menos, somos adoptados como hijos de Dios. Y sigue diciendo, y el medio es nuestro Señor Jesucristo, pero sigue diciendo algo más al final, ¿no? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Vos creés que sos un defecto? ¿Una casualidad, una casualidad de tu nacimiento? No, porque la voluntad de Dios, hermano, es agradable y perfecta. Y por eso cuando estás predestinado, fuiste destinado, antes de la fundación del mundo, el Señor ya te conocía. Entonces, y cuando sigue, ¿en quién tenemos? ¿Sabés de quién está hablando? ¿Quién es el medio? Jesucristo. Y si no conoces a Cristo en esta noche y me estás mirando por internet, te quiero llevar a pensar en lo siguiente. Jesucristo, según Filipenses 2:6, capítulo 2:6 al 9, Jesucristo es que siendo Dios vino a este mundo, que se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿De rey? No, de siervo, semejante al hombre, a nosotros. Que Cristo, ¿sabes qué más dice? Que Cristo se humilló. La humillación del Dios mismo. ¿Saben por qué? Por gracia, por vos y por mí. Cristo fue obediente
dice acá la palabra. Y fue obediente, ¿sabe qué? Hasta la muerte. Y no cualquier muerte, una muerte vergonzosa, la muerte de cruz. Pero Dios, dice al final, lo exaltó a lo sumo, a lo alto. Y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es nuestro Salvador, es el que nos rescató. Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15:3. ¿Crees esto? Amén. Yo lo creo. Por eso que quiero verle como cantamos hoy cara a cara, mi Dios. Y ese es mi anhelo. Yo quiero que también sea tu anhelo. Y si me estás escuchando, es momento de que la palabra de Dios es eficaz y más cortante que espada de dos filos. Reconocer que somos pecadores, que la gracia de Dios nos salva. No busques en otro lado. Y te presento a Jesucristo, el único medio para llegar a Dios. El segundo punto es, ¿qué obtuvimos de Jesucristo? Dice, redención por su sangre. Nos indica cuál era nuestra condición. Y seguimos avanzando. Te presenté a Jesucristo en la palabra de Dios, pero también ahora nos dice cuál era nuestra condición. Hay redención en su sangre. ¿Sabés qué significa? Que nosotros, nuestra condición anterior es que éramos esclavos del pecado, cautivos. Y solamente a un esclavo se lo podía liberar, ¿sí? Pagando su libertad, comprando su libertad. Un esclavo no tenía derechos. Podía ser vendido, podía ser maltratado, podían hacer lo que querían porque era un objeto, era propiedad de alguien, como un auto, como una virome que se gasta y se descarta y se tira. Pero era una persona, como vos y como yo. Dice la palabra de Dios, también podía ser una persona libre si alguien pagaba su libertad. Y de esto se trata. ¿En quién tenemos redención? No por cualquier cosa, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, en verdad os digo, todo aquel que comete pecado es del pecado. Nuestra condición, ¿sí? Desde el principio, por desobediencia, llevamos en nuestra naturaleza el pecado y lo llevamos en nuestro pecado, ¿sí? Romanos 16:16 dice, ¿no sabéis que ofreciéndoos a unos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien os sujetáis, sea de pecados para muerte, sea de la obediencia para justicia? Tus decisiones te llevan a seguir en pecado, pero si obedeces al Señor es para justicia, para vivir en pleno ejercicio de nuestro derecho como hijos de Dios. Y vamos a estar en la justicia de Dios. No es que no vamos a cometer pecado, porque están nuestras dos naturalezas. Pero dice 1 Pedro, ¿no? Que Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Tenemos dónde ir, ¿sí? Solamente que la palabra confesión está significando que digamos algo que Dios ya no sabe que nosotros pecamos, por supuesto que sí. Pero ¿sabe qué está esperando? Que dijimos que la abundancia del corazón reconozcamos cuál es nuestra situación y con la boca, ¿qué cosa? Confesemos, digamos, perdóname Señor, porque pequé. Y eso quiere escuchar de Él, pero ¿sabe qué? De corazón. ¿Qué obtuvimos? Redención. ¿Y cómo fue comprado? ¿Cómo fuimos comprados? Por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde? En la cruz. Para sacarnos de la esclavitud del pecado. Pero también dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora tenemos vida. Estábamos en tinieblas y ahora estamos en
luz. Pero obtenemos, dice, por ello el tercer punto, un perdón. ¿Sí? De pecados, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y el perdón justamente tiene que ver con esto. ¿Sí? Reconozco, me arrepiento. ¿Sí? La palabra de Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar en uno y el Dios es el único medio, como acabamos de leer, que nos reconcilia con Dios. Debemos confesar nuestros pecados, pedirle a Dios perdón. Y te puedo asegurar que la obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios, como es ahí, su gracia te va a salvar. Así como me salvó a vos, te salvó a vos. Y si aún no entendés lo que significa esto, hoy es el tiempo para que el Señor obre en tu vida, porque por gracia sos salvo. Y vamos a explicar ahora qué es la gracia. ¿Sí? Dice Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre, dijo Jesús, del nuevo pacto, que por mucho es derramada. ¿Sabes para qué dice? Para remisión de los pecados. No hay otra fórmula. No busques en otro lugar otra fórmula de decir quién me va a perdonar los pecados, sino que es por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuarto punto y el último que dice ahí, según las riquezas de su gracia. Dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿no? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entendemos que el amor, cuando habla de ese que sobreabundó la gracia, nos está hablando de que sobreabundó, ¿sabes qué? El amor de Dios para su creación. Somos su creación. Y Él nos quiere reconciliar por intermedio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo comprendemos la gracia? Podemos verlo desde el punto de vista literal y también desde el punto de vista teológico. Literal podemos decir que es un favor, que es una amabilidad, que es una bondad inmerecida. Pero desde el punto de vista teológico, lo que Dios nos quiere transmitir, lo que Dios es, ¿no? Que es un regalo inmerecido. Y que es bondad, ¿de quién? De Dios. Por eso que dice al invertido acá, Dios es tan rico en gracia y bondad, dice la otra versión, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Ahora, ¿considera que Dios es misericordioso y bondadoso en tu vida cada día? ¿Consideras que la misericordia de Dios en tu vida se renueva todas las mañanas? Ahora, cuando hablamos de la gracia, siempre nosotros nos inclinamos a la gracia que estamos estudiando acá, ¿no? La riqueza de su gracia. Pero hay una riqueza que se llama gracia común. Es un regalo disponible para todos. ¿Sí? Vos fíjate, dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Son creyentes muchas autoridades? No. No son creyentes. Y dice acá, sométase todo creyente evangélico de la UME, bautista, hermano libre. No, sométase toda persona. Y sabes, cuando nos dice estas cosas, debemos estar tan agradecidos de la gracia de Dios en este país. Sea el partido que esté, que estamos en democracia, y esa gracia de Dios, que es para todos, es que hoy nosotros podemos tener, ¿sabes qué? Esta libertad de hoy estar aquí reunidos. Hay un hermano, yo no me acuerdo, mencionó Horacio, ¿no? En una reunión de oración. No me acuerdo el nombre, cómo se llama, que está allá en Turquía, Afganistán. Franja de Gaza, está en Franja de Gaza.
Y él contaba, Horacio, ¿no?, el testimonio y de cómo las ideas religiosas, ¿sí?, los conflictos bélicos, la situación política y los gobiernos imperantes de ese lugar, de alguna manera no dejan que se predique el Evangelio. Vamos a otros países donde las Biblias están escondidas. Vamos a otros países donde nuestros hermanos son muertos a causa del Evangelio. Y nosotros somos a veces, es gracia esto de Dios común para todos, y agradecidos porque estamos hoy aquí, pero a veces nos quejamos por todo y somos tan desagradecidos con lo que Dios nos da. Yo me acuerdo de la pandemia, ¿no? Cuando estábamos todos y a veces estábamos por internet y gracias a Dios por la tecnología. Y escuchaba, todos opinaban, qué gana tengo de estar en la iglesia, qué gana tengo de ver al hermano, qué gana tengo de aquello y de aquello. Te ponía a llorar, ¿no? Era tremendo. Pero hoy cuando escuchás, hoy no puedo ir, no puedo estar. Y es más, lo voy a mirar mejor por YouTube. Y es más, y encima se quejan porque no se escucha bien. Hermano, es triste. Es triste. La gracia es para todos y tenemos esta libertad de poder estar juntos y congregados. Ahora, Dios también en su gracia común para todos nosotros, dice Mateos 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Yo soy creyente, soy evangélico, entonces tengo una nube especial para mí. No. Dios hace llover en su gracia. El sol, no dice sale el sol, dice sale su sol. ¿Vieron qué interesante que es cuando abrimos y leemos la palabra de Dios? Es el sol. ¿De quién es ese sol? De Dios. Sale su sol para buenos y para malos, para justos y para injustos, para todos. Ese es Dios en su gracia infinita, misericordiosa, bondadosa. Y también se manifiesta Dios en la naturaleza, como dice, hizo todo el universo y lo controla o sustenta con el poder de su palabra. Hebreos 1, 2 y 3. Las olas van a llegar hasta allí y no van a ir más allá. El viento va a correr a determinados kilómetros por hora y no va a correr más. Porque en su gracia, ¿sabes qué? Está protegiendo también su creación. La lluvia, los animales, todo es su creación. Y Él controla en su gracia común todo. Todo. ¿Sí? Ahora está la otra riqueza de su gracia, rico en gracia, la gracia divina o la gracia especial. Es un regalo, dijimos, inmerecido, que todos lo conocemos, los niños de Avanza lo conocen, ¿no? Es un regalo inmerecido de la salvación de Dios para su creación, para vos y para mí. Efesios 2, 8, 9, mirá. Es conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa salvación es exclusiva, esa salvación es divina, es especial, por gracia, esa gracia. Dice Juan 1:1, buscad el Evangelio de Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los
hombres. Jesucristo está hablando. Él es la luz de todo aquel que cree en Él. Pero mirá lo que dice el versículo 14, el del mismo capítulo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. Ese es Jesucristo. Ahora, te quiero dar una analogía, de decirte, bueno, entendemos nosotros cuando hablamos de la misericordia de Dios y la gracia de Dios, para poder entender un poquito más el tema. Es necesario conocer esta diferencia. Misericordia de Dios y gracia de Dios. La misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecíamos? La condenación. Y la gracia de Dios nos da lo que no merecemos. ¿Sabes lo que no merecíamos nosotros? La vida eterna. ¿Te repito? Mira, misericordia de Dios es que Dios no nos da lo que merecemos, que es la condenación. Y la gracia de Dios nos da lo que no merecemos, la vida eterna. ¿Sabes qué? El hombre no puede cumplir las demandas de Dios porque Dios es santo. Debido a nuestro pecado, nosotros ya estamos condenados, pero por gracia somos salvos. Me vino bien ese cartelito, ese letrero, ¿sí? Dios cumple sus propias demandas en Cristo y ofrece salvación para aquellos que creen. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención ¿en quién? En Cristo Jesús. Dios no le debe nada, ¿sabéis qué? Dios no le debe nada al hombre. Pero aún así, Dios nos ofrece todo. Y ofreció lo más preciado, a su Hijo Jesucristo. Nosotros no podemos ganarnos la gracia. No podemos comprar la gracia. No. No merecemos la gracia. Y otro, no podemos comprar y ser mercaderes de la gracia de Dios. Hay un himno, Amazing Grace, en inglés, ¿no? Sublime gracia. ¿Sí? Grace, dice Marisa, ya me está corrigiendo acá cerquita. Sublime gracia. Esto es un hermoso himno, ¿no? Que cantamos aquí en la iglesia. Hay un empresario norteamericano que en Irlanda del Norte donó mucho dinero para que se construya un museo, para que se pueda exponer elementos, parte de la canción, pero también la historia de John Newton, que es el creador de la letra de este hermoso himno de Sublime Gracia. Y es el único museo, del único museo en el mundo que existe, que manifiesta de alguna manera lo que es la gracia del Señor. Y te quiero también poner una imagen que me dio un profesor hace un tiempo. Le voy a pedir al chico. ¿Sí? Es una pintura. Vieron que ahora nosotros cómo manifestamos que alguien conozca la gracia del Señor. Usamos mucho el celu, las redes sociales y muchas otras cosas. Y en ese tiempo, ahora estamos hablando del año 2024, pero en el lugar que yo noté por acá, que es Estambul, en Turquía, ¿sí? En el año 1600 pintaron un mural, ¿sí? Que de alguna manera querían manifestar, y fue lo único que perduró, porque vieron lo que significa muchas veces la cultura, que todo lo que tenga que ver con cristianismo, con Jesús, lo borraba.
pero fue una de las pocas pinturas murales que quedó allí en aquel lugar, porque el que dibujó, quería manifestar un mural expuesto al público sobre la gracia de Dios. ¿Qué vemos allí? Vemos un Jesús, ¿no? Digo un Jesús, una imagen de Jesús extendiendo su mano que representaría la gracia, pero que encontramos dos como ataúd, uno en cada extremo, un hombre y una mujer, que representaría a Adán y a Eva, los cuales estaban muertos, pero no podían salir, no podían llegar a volver a vivir sin la gracia y las manos de Jesucristo. Era una pintura que podía manifestar en esa época, ¿no? Así como hoy hacemos muchas publicaciones, manifestar. Y dice ahí, ¿no? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15, 22. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice la Biblia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y quiero terminar con esto. Entendemos que podamos ir a nuestros hogares pensando que es la gracia de Dios para mi vida, que por gracia somos salvos, que puedas creer en Jesucristo que murió en la cruz, y si crees en Jesucristo, afirmarlo, confirmarlo, aumentamos la fe en ese sentido, ¿no? Y el Espíritu Santo que haga el trabajo de convencer de pecado al que no conoce a Jesucristo. Para que puedan recibir las personas que conocen y nosotros espontáneamente también podamos manifestar la gracia de ayudar a otros a conocer y llevar a las personas a los pies de Jesucristo. Salvación de vida eterna y no de muerte eterna es la gracia. Ser adoptados como hijos de Dios es la gracia. Ser parte del pueblo y un pueblo santo de Dios es por gracia. Ser parte del pastor, dijo, ser parte de una familia y no cualquier familia, la familia de Dios. ¿Sabes por qué? Por gracia. Y ser agradecido por la salvación, porque es por gracia y no por obras, porque yo no tuve que hacer nada. Que puedas pensar en este tiempo que la gracia de Dios, la gracia común, que cuando vos veas todo, pero la gracia divina alcance y que la puedas vivir en tu corazón. ¿Oramos? Señor, te queremos agradecer, nos presentamos ante ti con un corazón, Señor, sencillo, humilde. Gracias porque tu palabra nos anima a poder confiar que por gracia somos salvos. No merecíamos esto, Señor, pero agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por ese amor incondicional. Señor, merecíamos estar en otro lugar, pero tú nos predestinaste y por tu voluntad perfecta y agradable hoy estamos aquí reunidos en este pueblo santo para alabarte, para adorarte, para poder estudiar tu palabra, para poder conocerte. Y si hay personas en este lugar, Señor, que aún no te conocen, oramos por ellos, personas que están escuchando esta transmisión, también que puedan conocerte, que Jesucristo es el único medio en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, misericordia, Señor, y gracia porque nos das la vida eterna. Oramos para que tu palabra sea eficaz en cada uno de los corazones. En el nombre de Jesús. Amén.